Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, dentro de todas las cosas terribles que están pasando en el país, ayer el policía Santiago Olmedo fue declarado inocente. ¿Recuerdan ustedes ese caso terrible que fue emblemático, además, para la discusión nacional del uso legítimo de la fuerza, antes del uso progresivo de la fuerza y la garantía que necesitan los hombres de la fuerza pública para poder ejercer su autoridad y no ser abusados como hemos visto imágenes terribles que han dado la vuelta al país por las mafias y por los delincuentes? Hugo Espín, abogado penalista, y que también estuvo en el caso del policía Olmedo, está con nosotros. Quiero empezar por ahí, por esta noticia de justicia. Muy buenos días, Milton. Muy buenos días, Carlos. Realmente siempre un honor estar en su programa. Lo sucedido el día de ayer marca un hito histórico sobre la lucha que fue llevada con mucho tesón por parte de Santiago Olmedo Gordillo para sacar adelante su defensa, que en un primer momento estuvo bastante comprometida. Hemos podido acompañarle desde el primer momento, desde que fuimos convocados, una vez que se terminó la instrucción fiscal, hasta este punto en el que se encuentra el día de hoy en la Corte Nacional de Justicia. Realmente fue una noticia que le dio tranquilidad a él y a su familia. Él hoy nuevamente ya está en el seno de su hogar. Él no estuvo detenido, sin embargo, tenía medidas cautelares bastante severas, alternativas, ¿no? 2 veces de presentación a la semana ante la Fiscalía y el uso de grillete electrónico. Entonces esto le devuelve la tranquilidad y una vez más también marca una pauta para los demás uniformados en relación al trabajo que ellos realizan y a la exposición de riesgo que implica el trabajo policial. ¿Cuánto significa emblemáticamente, eh, mediáticamente, moralmente, lo que pasó ayer en la Corte Nacional de Justicia en este momento tan difícil que estamos viviendo? Ya lo voy a enlazar con el decreto 111 del presidente Noboa, pero ¿cuánto impulso y confianza puede dar esto a la fuerza pública? Bueno, es una sentencia que hay que leerla bastante bien. Es una Exacto. sentencia que no le da la razón directamente a Santiago Olmedo, sino que establece un error en el tipo penal que se aplicó y en función de ello se ratifica el estado de inocencia respecto de la sentencia que le fuera impuesta por el tipo penal. Pero el razonamiento de la Corte, cuando se lo escuchó el día de ayer, fue bastante preocupante, un razonamiento en el que referenciaba inclusive que el policía, al haber disparado, no cumplía una función dada como servidor público, sino que había la intención positiva de causar daño y que debió haber sido juzgado por un delito de homicidio o de asesinato, si es que habría algún tipo de agravante específico, porque hubo la intención de causar la muerte. Eso lo dijo la doctora Caicedo, que fue la jueza ponente. Entonces, no es que hubo una posición de respaldo absoluto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, sino más bien es un tema técnico jurídico lo que permitió y facilitó la ratificación del estado de inocencia. Claro que Bien. esta noticia fue positiva en medio del caos que se vivió el día de ayer, y creo que el resultado final era lo que pesaba más, pero que es una sentencia que hay que leerla en cada uno de sus renglones. No es un tema sencillo, no es un tema de apoyo, no es un tema de respaldo, es un tema más bien como ratifico técnico jurídico. Y ahí sí me preocupa porque, claro, la noticia llega con el resultado final, digamos, y uno puede decir, bien, pero claro, cuando usted me detalla lo que ha dicho la jueza ponente en su redacción, ¿qué quiere decir? Que entonces la justicia no mismo está entendiendo bien. De hecho, no. Y yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros en la Administración de Justicia es precisamente que no tenemos jueces especializados en materia penal y policial, penal policial, perdón, y militar. Porque una cosa es entender cómo actúa una persona de común y corriente, digamos así, en su legítima defensa, y otra muy diferente es cuando actúa un policía en defensa de terceros y de su propia integridad física. Las operaciones policiales tienen una línea de entrenamiento y hay que entender por qué y cómo son capacitados los miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas de Seguridad Penitenciaria para reaccionar ante diferentes eventos que se producen en los que está en riesgo su vida o la de terceros.
Y entonces, si no tenemos una claridad meridiana, tenemos un fiscal que cuenta los números, los orificios como números de impacto y duplica e intensifica imagen de afectación pública. Contemos a una persona, un experto, como la que se presentó y que fue mencionada por la sentencia de la Corte, la doctora Carbonell, que mencionó en su informe que Santiago Olmedo era responsable de una extralimitación del ejercicio de funciones, sin haber ni siquiera conocido el lugar donde se produjeron los hechos, sin haber conversado con Santiago Olmedo y sin conocer la legislación penal, policial, sin conocer la legislación de orden institucional y el mismo Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las excepciones de responsabilidad que establecía el artículo 30.1. Entonces, cuando tenemos esto como expertos y como juzgadores, realmente el sistema de justicia todavía tiene muchas falencias y una deuda muy grande con la sociedad para entender lo que es el trabajo de los policías. Son las 8:48, estamos hablando con Hugo Espín, abogado penalista. Hugo, buenos días, les saluda Verónica Larrea. Y en el contexto que estamos comentando sobre esta declaratoria de inocencia del policía Olmedo, ¿queda algún precedente legal que pueda respaldar de alguna manera a la policía o cuál es su visión respecto a la sentencia dictada ayer? Yo no creo que quede un precedente favorable para el trabajo Ujú. policial con esta sentencia. Yo creo más bien que es una sentencia que hay que leerla en detalle, que hay que hacer una serie de ajustes, especialmente en lo que refiere a los procedimientos policiales. Hay que hacer una serie de ajustes igualmente en los procedimientos de juzgamiento de los servidores policiales y militares, que esta sentencia motivó en su momento una gran discusión nacional, este caso motivó una gran discusión nacional que terminó en una ley que tiene más falencias que virtudes, que es la ley del uso legítimo de la fuerza, que recoge códigos de ética como norma positiva, lo cual de por sí es un error, porque establece más requerimientos de los necesarios para justificar acciones de orden institucional policial. Hemos visto en estos días hasta dónde llega la virulencia de los El crimen. violentos, Ujú. del crimen organizado, ¿sí? Que no ha tenido contemplaciones con los policías. Sin embargo, los policías tienen que seguirse midiendo muchísimo porque saben que hay una responsabilidad ulterior. Es fácil hoy por hoy que todo el mundo sale a decir disparen, maten, hagan uso de las armas, tienen respaldo, tienen amnistías, tienen indultos. Pero no se dan cuenta que el asumir una responsabilidad tan grande como el dar por terminada una vida de una persona conlleva responsabilidades directas para los servidores policiales y una lucha propia y personal que la he vivido en muchísimos casos de los que yo he llevado en la defensa de los policías que han actuado de esta manera. Doctor, en la consulta popular que plantea el presidente Noboa, en la primera parte de las preguntas habla de estos temas. Una de las preguntas es justamente sobre este tema. Y en la segunda, en el segundo paquete de preguntas, una de ellas dice, ¿está de acuerdo en que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de la policía, Fuerzas Armadas o Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, a quienes se haya imputado por delito relacionado con el uso de la fuerza contra sospechosos de delitos? Dice, pregunta la consulta popular. Es decir, ya van dos de apoyo a los miembros de la fuerza pública. Y ayer la Asamblea Nacional también tomó decisiones. A ver, yo creo que hay que ser claros y hay que entender bien desde el texto de la ley. ¿Qué es un Ujú. indulto? El indulto es un perdón presidencial, pero Ah, eso significa ya. que Sí. tiene que haber una sentencia ejecutoriada en firme. Esta reforma lo que haría es que se puede emitir un indulto en el camino, pero el indulto, cuando existe un perdón, significa que hay un reconocimiento de la responsabilidad y de la Claro. culpabilidad, y por ello hay un perdón. Por lo tanto, cuando uno dice esto, tendría que culminar indicando que se puede emitir un indulto presidencial y que ello no afecte la carrera policial o militar, la carrera institucional. Porque en este momento, si un oficial de la policía, un servidor policial o militar recibe un indulto, automáticamente está fuera de la institución, Es decir, que no es por lo que están, peleamos con Santiago Olmedo hasta el final, ¿no? o sea, esta pregunta no le cabe a usted. Está mal formulada, creería yo, porque hay que entenderle en el contexto jurídico integral. Y no nos olvidemos de una cosa, esta facultad del presidente no está conculcada en este momento, no está alterada por la Constitución, es una facultad que tiene el presidente. La variación es que lo podría hacer antes de una sentencia, que eso es lo que es relevante en el tema, pero obviamente la emisión de un indulto tiene que conllevar la continuidad del trabajo del servidor policial dentro de su propia institución. Y en la pregunta del primer paquete de la consulta popular,
¿No cree usted que está repetida? Porque eso no está ya dentro de la ley de uso legítimo de la fuerza. Por supuesto. Y de hecho, una de las críticas que hoy hice una entrevista realizada por Bernardo Abad, justamente topamos de estos temas y con él hacíamos un análisis de que muchas de las preguntas del primer paquete no requieren de una reforma constitucional, No. sino que son más bien preguntas de orden de una reforma legal de cambio de lo que es del Código Orgánico Integral Penal y eventualmente la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza. De todas maneras, creo que es importante que esto se ponga en la picota pública, pero yo creo que la Corte Constitucional va a hacer un análisis donde realmente no se requieren estas preguntas para que puedan ser manejadas por el Ejecutivo en una posibilidad de reformas a normas subconstitucionales. Son las 8:53. Estamos hablando con el abogado penalista Hugo Espín. Hugo, respecto a lo ocurrido ayer en esta incursión de este grupo de personas armadas a TC Televisión, se conoce que, bueno, se detuvieron a 13 personas, van a ser procesadas por terrorismo. ¿Usted cree que está bien este procesamiento que se hace a estas personas? He escuchado criterios distintos en que sería desproporcionado o que es correcto lo que se está haciendo. Bueno, yo creo que tener en cuenta todas las circunstancias, ¿no? No hay dos casos iguales, pero en esto nosotros tenemos que entender, estamos en un estado de emergencia, en un estado de excepción. Hay una calificación ya de actos de terrorismo que motivó este estado de excepción y se ejecuta una toma violenta de un canal de televisión con el sometimiento con armas de fuego y la amenaza de ejecuciones en vivo de los trabajadores de TC Televisión. La intervención de la policía es totalmente decisiva. Y si es que tal vez hubieran esperado, como ha sucedido en la entrada de las cárceles, hoy tendremos que lamentar la muerte de varios servidores, de varios periodistas o de varios trabajadores de TC Televisión. La policía, y en esto hay que reconocer la entereza y decisión que adoptó el general Víctor Herrera Leiva, que en su calidad de comandante del distrito metropolitano del Guayas, a la cabeza del equipo ingresó y neutralizó la amenaza sin haber efectuado un solo disparo y habiendo sometido a todos los terroristas que ingresaron porque ejecutaron un acto de terrorismo, un acto de amedrentamiento claramente destinado a multiplicar ese efecto a nivel social. Entonces yo creo que efectivamente Fiscalía, en el momento de formular cargos, que lo hará seguramente el día de hoy, lo hará por el delito de terrorismo. ¿En qué cambia la realidad? Ya me cambio al decreto 111. ¿En qué cambia la realidad que tenemos que se hayan declarado a esta veintena de grupos criminales como organizaciones terroristas eh, que actúan de manera beligerante? Cambia bastante el sistema de operación. Cuando nosotros tenemos la actuación contra un GDO, un grupo de delincuencia organizada, las acciones son de judicialización, es decir, es la captura y puesta a órdenes de autoridad competente de manera inmediata. Pero cuando establecemos blancos de objetivos militares, ya es una neutralización de la amenaza, es decir, es el uso de toda la fuerza letal que posee el Estado en contra de estos grupos terroristas, en contra de estos grupos que ya fueron calificados como tales, que se presenten o que hagan frente a la fuerza del Estado. No hay posibilidad alguna de que estos grupos puedan ganarle al Estado. Lo que han hecho es que generar zozobra a nivel social. Yo creo que ayer también hubo una sobredimensión de lo que estaba sucediendo en el país. El día de hoy hemos amanecido prácticamente una vivencia de un estado de guerra donde la gente ha evitado salir a trabajar con muchísimo miedo. Y el efecto de un terrorista es causar justamente eso, el efecto de miedo, de tener una sociedad atemorizada y que en la práctica se dieron eventos que pudieron haber sido controlados de manera mucho más dinámica en la ciudad de Quito principalmente, y en Guayaquil se lo hizo de manera bastante fuerte y estructurada. Ahora, esta es una disposición y una autorización para que la fuerza pública haga uso letal de la fuerza inclusive. No, porque hay Oh, reglas, inclusive en el derecho de guerra, lo que llaman en el derecho penal internacional se llama rule of engagement, las reglas del combate. Estas reglas de combate determinan cuándo se puede hacer uso de las armas, especialmente dentro de población civil y donde está comprometida como daños de terceros o afectación a terceros, personas no beligerantes. Entonces, cuando nosotros tenemos intervenciones que tienen que realizarse dentro de ciudades, que es el efecto de esta declaratoria, no es una declaratoria de conflicto interno. Entonces, nosotros no vemos en las calles todavía grupos de señores de la guerra al estilo
Siria o al estilo Libia, Ajá. que se tomaron las calles, que había un colapso total, donde el Estado se confrontaba con grupos armados, con equipos equivalentes a los del ejército, sino más bien aquí lo que hemos visto es casi una guerrilla urbana que está golpeando en diferentes sitios y buscando generar miedo y sobredimensionar sus acciones y sus capacidades. Lo que tiene que hacer el Estado es ser totalmente frontal, sin ningún tipo de contemplación, ejecutar acciones donde se demuestra que efectivamente la fuerza estatal está por encima que la amenaza de la que es objeto este momento por parte de delincuentes que están utilizando el terror como su mayor herramienta. ¿Qué tenemos que ver en las calles? Usted habla como en Siria, como en estos países que realmente tienen un problema de esta naturaleza. ¿Tenemos que ver más militarización? Yo creo que durante estos 60 días tiene que haber un despliegue de fuerza, tiene que haber una actuación mucho más directa. Tenemos que tener claro los ciudadanos a qué nos atenemos. En este momento hay mucha elucubración. No nos olvidemos inclusive que ayer que habían noticias falsas de que habían toques de queda desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, que había prohibiciones de movilización. Y nada de esto es cierto, porque no tenemos un canal oficial abierto, permanente, o por lo menos estructurado por una voz, como la ministra de Gobierno, los ministros del Interior o los viceministros, que puedan poner un poco límites a lo que se está especulando. El sacar un decreto es importante, pero socializarlo es muchísimo más. De que la gente sepa exactamente a qué atenerse, a qué apoyar, a qué no apoyar, con cómo ser parte. Y cuando nosotros recordamos una guerra en el año 95, todo el Ecuador, un solo puño en contra de un enemigo común. En ese momento todos teníamos de alguna manera cómo apoyar el hombro para que el Ecuador salga adelante. Lo mismo tenemos que hacer el día de hoy, tener claridad meridiana de cuáles son los enemigos, cómo se combate y también una métrica de cuándo se termina esta guerra no declarada, guerra declarada por parte del Estado, en la que decimos cuáles son los objetivos. Vamos a neutralizar a todos, vamos a poner a todos presos, eso creo que es imposible. Vamos a neutralizar a todos, van a dispararles a todos, tampoco es viable. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son los cabecillas, cuáles son los objetivos militares que se han trazado para que puedan ser decir, cuantificados o que sean de tal manera que la ciudadanía sepa que vamos avanzando en esta lucha para la tranquilidad del país? Muchas gracias, doctor Espín, por todos sus criterios.